Cordial saludo, muchas gracias por acompañarnos en esta cita del Espectador Televisión. Uno de los más grandes desafíos que tiene el país de cara a la superación de la violencia que lo agobia es precisamente la reconstrucción de esos hechos que durante más de medio siglo ha sufrido Colombia. Precisamente el Centro Nacional de Memoria Histórica está haciendo hoy el lanzamiento de este informe que ustedes están viendo a través de nuestras pantallas y que corresponde a la investigación sobre la muerte violenta de 36 personas en el corregimiento de Puerto Torres, municipio de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá. La investigación fue desarrollada por la antropóloga Gelka Alejandra Quevedo Hidalgo, boyacense, quien lleva muchísimos años trabajando en el tema, que ha trabajado muchísimos casos de relevancia para el país y que, como casi todas las personas que hacen estos temas, prefiere hacerlo de manera silenciosa, sin hacer mucha bulla, pero que hoy nos acompaña en el Espectador Televisión para hablarnos un poco de cómo fue este proceso investigativo. Gelka, bienvenida al Espectador Televisión. Buenos días. ¿Cuándo empezó la construcción de este trabajo? ¿En qué época? Bueno, la construcción del trabajo, el inicio de estos hechos, en conocimiento de las autoridades, es en 2002, realmente, en octubre del 2002, cuando se tiene lugar estos hechos, ¿verdad? Donde se revelan estos hechos ante las autoridades. O sea que si tú me preguntas desde cuándo, puede ser desde ahí. Desde el mismo Desde 2002. octubre del 2002, con una visión histórica y desde el enfoque que necesitamos y que hoy estamos dando al país, empezó en marzo del 2013, o sea, fueron 2 años con un equipo de trabajo que hicimos una investigación histórica y con un enfoque forense desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero Gelka ya había estado en octubre de 2001 muy cerca de la zona, en el vecino municipio de Albania, en Caquetá, trabajando en un caso similar. ¿Qué pasó en Albania? Para ponernos un poco en contexto o en antecedentes y que la gente pueda entender lo que ocurrió en la zona. Era octubre del 2001 y un fiscal de la región de la zona pide apoyo a Bogotá porque, como insisto, éramos muy pocos los que estábamos en ese momento trabajando y nos dan 7 horas, para resumírtelo, nos dan 7 horas el ejército, porque estaba el conflicto en esa zona además muy fuerte. El ejército nos da 7 horas y nos dice, en un helicóptero nos recogen a un equipo muy pequeño, una odontóloga, un topógrafo, fotógrafo, y el ejército, y pues yo como antropóloga, y el ejército dice, tienen este poco tiempo, a las 3 de la tarde lo recogemos, lo que puedan hacer en 6 horas. Entonces empezamos a exhumar 14, encontramos 14 cuerpos en fosas individuales muy pequeñas, de 80 centímetros máximo de largo y 1 metro de profundidad, en donde estaban dispuestos 14 cuerpos desmembrados, algunos con los ojos vendados. O sea, la violencia en el cuerpo inscrita allí no se podría describir. Era la primera vez que nos enfrentábamos a esto. Todos con un corte toracoabdominal, es decir, con una incisión en el vientre. Eso todo tiene un fin, para que en el proceso de descomposición no haya explosión de gases y esas pequeñas fosas no sean visibles a las personas que circundan la zona. O sea, todo está calculado, muy calculado, todo muy calculado. Entonces es algo escabroso como lo tengo que escribir, pero la realidad es esa, es decir, el tronco, las piernas, la cabeza. Encontramos. Eso quedó, se hicieron las necropsias de esos cuerpos, recuerdo solamente una mujer y los 13 hombres. Y mientras tanto, los equipos forenses de la Fiscalía que van a terreno seguían haciendo muchas cosas. La investigación siguió, pero pues a un ritmo muy lento, de estas 14 muertes, y llega en octubre del 2002. Y ahí viene la recuperación de los 36 cuerpos que son el objeto de investigación de esta publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica. O sea, 1 año después se repite, estos hechos sucedieron en Albania, Caquetá, los 14 cuerpos. 1 año después volvemos a tener el llamado de un fiscal de la zona, en donde dice que hay un informante, un exmiembro del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, quienes son los responsables de estos hechos,
y se puede decir con claridad porque ya hay unos fallos judiciales, ya hay unas personas investigadas, ya hay unas personas privadas de la libertad y hay unos postulados a justicia y paz que están reiterando y reconociendo estos hechos. Y nos desplazamos un grupo de 20 forenses, un fiscal que coordinaba el caso con custodia del ejército y recuperamos 36 cuerpos desmembrados con el mismo modus operandi y las mismas características de lo que habíamos encontrado un año atrás en Albania, Caquetá. Las mismas circunstancias, fosas pequeñas, pandas y los cuerpos totalmente desmembrados. Pero tenemos en un escenario como el del departamento de Caquetá en el año 2002 muchísimas deficiencias logísticas, por ejemplo, para realizar ese trabajo que de por sí es exigente, tiene que ser muy exacto. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para ubicar ustedes un sitio en donde dispongan los cadáveres y empezar ese ejercicio? ¿Dónde disponían los cadáveres? Primero, pues como para tener un contexto, 2001 octubre el conflicto estaba muy intenso en zonas como en el Caquetá. Recordemos que en ese momento Caquetá, el norte del Caquetá, aquí estaba el Caguán, había acabado de pasar la zona de extensión para norte del gobierno de Pastrana con las FARC. Exacto, y nosotros estamos trabajando sur de Caquetá, ¿sí? Belén de los Andaquíes y Puerto Tors, que es la inspección de policía. Este trabajo lo hicimos siempre con custodia del Ejército Nacional. Ellos nos acompañaban, el traslado se hacía en helicóptero y técnicamente teníamos que trabajar los cuerpos ahí. Los buscamos después de que el informante, yo te decía que el informante nos decía y nos indicaba en dónde podría ser el sitio donde estaban los cuerpos ocultos, las fosas clandestinas. Entonces, es un método de arqueología, ¿sí? Poníamos unos banderines, que esa es la primera etapa, donde posiblemente había fosas. El informante se va y se queda el equipo completo y se empiezan a hacer pozos de sondeo, es decir, es una técnica donde se buscan con unos instrumentos, que no es la gran excavación, sino con barrenos e instrumentos especiales para estos, sencillos, pero que se usan solamente para buscar qué variaciones tiene la tierra. Eso se llama el barreno. Entonces es un instrumento donde se hunde en la tierra, se gira y se busca el perfil estratigráfico, si entra bien, si está mezclada la tierra o si hay olor que nos indique que allí hay una persona que murió o un animal, ¿sí? O sea, nos da las características de la tierra. Entonces hicimos 301 pozos de sondeo, es decir, 301 búsquedas donde se habían puesto estos banderines y se encontraron 36 cadáveres. Entonces, ¿usted cree que puede haber en esa zona más cadáveres? Sí, más que crea, es la versión tanto del expediente de muchos testigos, confirmada en esta investigación después de 13 años por postulados, y el informante mismo en esa época nos hablan de más de 500 fosas en la zona. Increíble. Sí, fosas clandestinas. Entonces, bueno, pues hay que seguir buscando, en eso está la Fiscalía. Hay que recordar que era una época de plena arremetida paramilitar en el país. Sí. Ustedes como antropólogos en principio tienen, digamos, unas funciones claras y que están encaminadas a la búsqueda de las razones, o mejor, de cómo murió y al hallazgo del cadáver, ¿cierto? Más allá no se meten, en principio. O sea, no, digamos, quién lo mató, eso ya no, ustedes no se meten tanto en eso, ya es labor más del equipo en conjunto, donde ya está CTI, pero el antropólogo solo no. Ajá, se trabaja en equipo y saber quién lo pudo hacer, se puede saber puede haber elementos y herramientas de cómo se examine la escena, cómo se accede a la escena de los hechos, cómo se recupera el cuerpo, qué modus operandi, qué patrones hay en esta escena, y eso nos habla muy posiblemente de quién lo hizo, ¿sí?
¿Qué patrones encontramos en el cuerpo? El corte toráco-abdominal, o sea, esta incisión que encontramos en el, bueno, no sé, 80% de los cuerpos desmembrados, es propio del paramilitarismo. Y la suma de esa investigación de ustedes más la de los otros técnicos, el trabajo del CTI, etcétera, concluye que fue un caso de paramilitarismo. El Frente Andaquíes del Bloque Central Bolívar. La investigación judicial lo determinó así y ahora se confirma, ¿no? En Justicia y Paz, de hecho, los postulados han reconocido varios de estos hechos. Y es paramilitarismo. El caso que se analiza aquí, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y desde un enfoque forense, queremos, y ojalá se pueda hacer, un caso de otros autores de esta guerra y de este conflicto, con el mismo enfoque, puede ser ya desde la guerrilla o otro tipo de Ahora, ¿quiénes son las víctimas? Porque no necesariamente son campesinos, en algunas ocasiones ocurren purgas dentro de los mismos grupos armados o, digamos, hay otro tipo de víctimas, no son necesariamente lugareños. Estos 36 cadáveres que ustedes encontraron, que ustedes examinaron, que ustedes revisaron, ¿a quiénes corresponden? ¿A habitantes de la zona únicamente? Bueno, aquí de las 36 personas exhumadas, 33 son hombres, 3 mujeres. Se han identificado después de 13 años de encontrados los cuerpos, se han identificado 9 personas. O sea que mi respuesta es que solamente te podría hablar de las 9 personas identificadas con cierta seguridad. De las otras 27, la investigación judicial da unas pistas o unas herramientas de quiénes eran, pero aún no están identificadas. Ese es el reto de saber cuál es el nombre de esas personas y de ahí hacia atrás reconstruir tanto la historia de vida como de quiénes eran las personas, qué hacían, por qué los mataron. Entonces tenemos 27 personas de este caso aún sin identificar. ¿Había menores de edad? Sí, había menores de edad. Okay. Pero aún no tenemos los nombres. Las identificadas son personas de la zona, son campesinos. La única mujer que se ha identificado hasta ahora, de las 3, era una mujer joven, campesina de 26 años, del Huila, que se había ido a buscar trabajo a esa zona del país. Y posiblemente, muy probablemente, no hemos podido tener contacto con las 9 familias, aunque sí tenemos 9 nombres. Eran 2 o 3 miembros del mismo grupo del Frente Sur Andaquíes.